Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darle la bienvenida en esta mañana hermosa a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga grandemente su vida y que este tiempo de devocional le ayude en su crecimiento espiritual. Esa es nuestra oración al Señor. Esa es nuestra oración a Dios. Y para iniciar esta mañana nuestro tiempo devocional, quisiera invitarle a que declaráramos junto a David estas palabras maravillosas que él proclama a Dios en el Salmo 130. Salmo 130. Vamos a leer allí la escritura en el Salmo 130. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Maravilloso texto que nos invita a confiar en la misericordia, en la fidelidad de Dios. Si Dios mira los pecados, nadie podrá estar en pie. Nadie podrá acceder a la gracia, al favor, a la misericordia de Dios. Pero Él se enfoca. Dios mira el corazón que se humilla delante de Él. Cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, como decía un predicador en una ocasión, esa es la debilidad de Dios. Ver un corazón que se humilla delante de Él. Cuando un corazón se humilla delante de Dios, el corazón de Dios se enternece y lo mira con favor, lo mira con misericordia para salvarlo, para perdonarlo, para levantarlo. Por eso es tan importante cuando el Señor Jesús comienza su predicación. Él comienza hablando del arrepentimiento. Arrepentimiento es eso, presentarse con un corazón contrito y humillado, sintiendo el dolor por haber fallado a Dios, pero también sintiendo dolor por el daño que uno le ha causado a otras personas. Ese es el arrepentimiento. Cuando se hace delante de Dios, Dios nos ofrece oportunidades para nuevos comienzos, oportunidades de restauración, oportunidades para levantarnos, escuchen, para comenzar de nuevo. Todo nuevo comienzo debe tener como fundamento el arrepentimiento, porque en Dios hay salvación. Y David dice: por eso, esa es la razón por la cual mi alma espera en el Señor. Y mira cómo lo ilustra. Dice: mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Mi alma espera en Dios, dice David, porque yo sé que Él es un Dios bueno, Dios misericordioso. De alguna manera Dios obrará a nuestro favor. Así que yo le invito en esta mañana que a la luz de esta palabra nosotros podamos orar a Dios, podamos acercarnos al Señor confiadamente. Escúcheme, como dice David, si Dios mirara los pecados, nadie podía acercarse a Dios. Pero Dios mira un corazón contrito y humillado. ¿Quién está humillado? ¿Quién se acerca con un corazón contrito esta mañana? A esa persona Dios la ve, a esa persona Dios la mira. No importa, como siempre he dicho, no importa la cantidad o la profundidad de los pecados, no importa la gravedad de ellos. Si hay arrepentimiento genuino, Dios está dispuesto a levantar. Dios está dispuesto a fortalecer. Dios está dispuesto a derramar su gracia y su misericordia.
porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Así que vamos delante de Dios en esta mañana con ese corazón contrito y humillado. ¿Qué le parece? Tome allí ese tiempo, ese lugar en el cual usted está. Disponga su corazón y vamos a Dios, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, para acercarnos a ese Dios maravilloso que nos colma de bendiciones cada día. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por este nuevo día que nos das. Tómese su momento ahí, abra sus labios y agradezca al Padre. Agradezca a Dios. Porque Él es un Dios que no mira, que no se fija, que no se enfoca en nuestras debilidades. Es un Dios maravilloso que se enfoca en lo que Él ha puesto en nosotros. Él nos ha dado un potencial. Él nos ha creado con una dignidad. Y Él quiere que usted y yo miremos y podamos levantarnos por encima de toda situación de pecado, de maldad, de fracaso. Nos levantemos por encima de esas circunstancias y comencemos nosotros a vivir, escuche, a vivir, a conectarnos con Dios y a vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho de nosotros. Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta mañana, Padre. Te bendecimos en este día, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, porque tú eres un Dios fiel, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, aleluya, que en ti hay esperanza, Señor. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú, Señor, estás por encima de todo, aleluya, que toda lengua confesará que tú eres el Señor, que toda rodilla se doblará ante tu majestad, Señor. Nos acercamos reconociéndote como no solamente nuestro Creador, no solamente quien ha forjado nuestra vida. Nos acercamos a ti, Padre Celestial, en esta mañana, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Señor, que eres nuestro sanador, que eres nuestro sustentador, que eres quien sostiene nuestra vida, Señor. Tú sostienes nuestra vida, por eso te damos gloria en esta mañana. Por eso te damos toda honra, toda alabanza, toda adoración a ti, Señor. Aleluya. Nuestras almas, dígale al Señor en esta mañana, mi alma espera en ti. Señor, nuestras almas esperan en ti. Más que los centinelas esperan la mañana, más que los vigilantes esperan el amanecer, Padre, así nuestras almas esperan en ti, porque tú eres el Dios que nos, aleluya, nos colma. Eres el Dios misericordioso, el Dios que respondes, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. En esta mañana bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias, porque tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Gracias, mi Dios, porque, oh Señor, si tú mirares los pecados, nadie podría sostenerse. ¿Quién se podría sostener? Pero tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Un Dios, aleluya, que ha prometido levantar al pobre del muladar. Ha prometido que si nos humillamos, tú nos levantarás. Has prometido, Señor, no dejar caído al justo. Eres el Dios que ha prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos en esta hora, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Yo, Señor, en unidad con todo aquel que está conectado con este tiempo, Señor. Nos tomamos también un tiempo, Dios, para orar por todos aquellos, Señor amado, que están perdiendo la esperanza, todos aquellos que están siendo seducidos por el mundo, todos aquellos que están, Señor, siendo intimidados, Padre amado. Oramos por ellos, para que tú levantes, Señor, a aquel que ha caído, para que tú fortalezcas, Señor, la fe de aquel creyente, Señor, que se ha sentido debilitado. En el nombre de Jesús oramos también para que traigas convicción de justicia, de juicio y de pecado, Señor, aquel creyente que se está dejando engañar y envolver por las obras de la carne, se está dejando envolver por el mundo, por Satanás, Señor, por el pecado y por la maldad. Oramos para que tú abras los ojos, Señor, que tengas misericordia, Dios mío, porque si tú, Señor, no entras, si tú no irrumpes,
si el Espíritu Santo no ministra nuestras vidas para convencernos de nuestra maldad, Señor, entonces no hay esperanza, Padre. Tu palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él, aleluya, traería convicción de justicia, de juicio y de pecado, Padre Celestial, Señor amado. Y eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas, Señor. Un día pasó en nosotros y eso nos abrió, Señor, las puertas. Eso, Padre, nos dio la oportunidad, nos puso ante la oportunidad, Señor, de ser parte del reino, Señor. Y tú nos guiaste en este proceso y hoy somos tus hijos. Padre, oramos por todo aquel que está en el proceso. Oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros vecinos, oramos por nuestros familiares, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre. Aquellos que, Señor, están comenzando a conocerte. Padre, guárdales, guárdales. Porque tú sabes, Señor, que el enemigo, Dios mío, quita la palabra, Padre, que se siembra en sus corazones. En el nombre de Jesús, tú dijiste en tu palabra, Señor, que aquel que oye la palabra, Señor, y no la entiende, es aquella persona, Señor, en quien el enemigo quita, Señor, la palabra que es sembrada. Así que oramos, Señor, para que tú tengas misericordia y para que, Padre, todas aquellas personas, Señor, que escuchan tu palabra, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, ten misericordia y permíteles que ellos te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Padre. Nosotros confiamos en ti, tú estás obrando, tú estás trabajando, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Así que en esta mañana, mi Dios, te damos gloria, honra, Señor, y permítenos, dígale al Padre en esta mañana, permíteme, Señor, ser un instrumento de salvación en este día. Permíteme hablar, permíteme, Señor, demostrar con mis palabras, con mi conducta, con mis acciones, Señor, que tú les amas, que tú amas, Señor, a mis familiares, a mis vecinos, que tú eres un Dios, que, Padre, que no les has olvidado, Padre, que tú, Señor, les amas y quieres rescatarlos, Señor. Permítenos en este día ser instrumentos para salvación, que yo pueda hablar de ti, Señor, al pecador, que yo pueda levantar a aquel que ha caído, que pueda animar, Señor, a aquel que está desanimado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Estamos delante de ti en este día, Señor. Estamos ante tu palabra. Queremos que nos enseñes. Dígale al Padre en esta mañana, quiero que me enseñes tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra son espíritu y son vida, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así que quiero en esta mañana pedirte, Señor, que me alimentes, que alimentes mi vida con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos, todos los amigos, no solamente los de la comunidad bíblica, una iglesia donde usted tiene un lugar, sino también todos aquellos hermanos que se conectan y que están en otras congregaciones locales. Bienvenidos, hermanos, a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga grandemente y espero que este tiempo sea un tiempo de crecimiento para su vida. Porque la razón por la cual nosotros tenemos este devocional no es solamente para traer nuestras necesidades delante de Dios, para orar por nuestras necesidades sentidas, sino que el propósito de este devocional es guiar a los creyentes al crecimiento espiritual. Porque hemos entendido que el crecimiento espiritual es nuestra mayor necesidad. El apóstol Pablo dice que entre tanto el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo cuando es dueño de todo. Entonces, la necesidad nuestra es crecer. Ese es el plan de Dios. Quiere forjar en usted y en mí a la persona de Cristo. Entonces, el crecimiento espiritual consiste en eso, consiste en ser más como Jesús cada día. Consiste en pensar como Él, en sentir como Él, en actuar como Él. El crecimiento espiritual consiste en hacer las cosas que Jesús hace. Entonces nos proyectamos cada día y nos levantamos, le damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, pero también le pedimos que nos enseñe cómo podemos ser más como Jesús cada día. Y al leer la palabra, entonces encontramos que el Señor nos traza retos.
Y la idea es que esos retos sean tomados con todo el corazón y que enfoquemos nuestros recursos, fuerzas, intelecto, ánimo, etcétera, podamos enfocarlo para poder llevar a cabo, poder cumplir ese reto. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos leyendo la carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer en esta mañana, nos corresponde la lectura del capítulo 2, versículos 11 y 12. Esos dos versículos vamos a leer, porque allí hemos identificado un reto que plantea Dios a través del apóstol. Un reto. Ya está conmigo ahí en la Biblia. Capítulo 2, versículos 11 y 12 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mira qué reto tan lindo, pero tan desafiante, ¿no? El apóstol instruye a los creyentes y les dice: por favor, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, nosotros somos hechura de Dios. Dios nos ha creado y Dios ha puesto en nosotros los deseos, nuestra alma, que es donde están nuestros deseos. Dios puso esos deseos allí. Ahora, ¿es Dios el causante de nuestras luchas? De pronto por los deseos que nos controlan muchas veces, esos malos deseos, no. Dios no es el culpable. Los deseos son deseos. Los deseos son deseos. Ahora, el resultado del pecado en el huerto del Edén fue precisamente el egoísmo, actuar en contra, por fuera de la obediencia a Dios. Como digo, el efecto, el resultado del pecado es que hubo un descontrol en nuestra vida. Entonces, estos deseos nobles y buenos que Dios puso en nosotros, ahora buscan controlarnos, controlar nuestra voluntad, controlar nuestra vida. Todos los deseos no son malos, pero hay impulsos que son dañinos, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Entonces, esos deseos dañinos se definen como deseos carnales, o la Biblia los llama deseos carnales. Ahora, un impulso carnal, vamos a ir definiendo, un impulso carnal o un deseo carnal es llamado así, impulso carnal o deseo carnal, porque es egoísta y porque se sale de los lineamientos divinos. Cuando usted siente un deseo, cuando tienes un impulso de pensar, de hablar o de hacer algo, lo que debemos preguntarnos es si ese deseo nos está impulsando a actuar de una manera egoísta, poniéndome a mí por encima, o en contra de los lineamientos divinos, de los lineamientos de Dios. Entonces, estos impulsos buscan controlarnos para que nosotros nos entreguemos a ciertas actividades que son pecaminosas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de eso en Gálatas capítulo 5. Cuando usted lee, por ejemplo, acá en Gálatas, le voy a pedir que por favor abra su Biblia allí, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, desde el versículo 16, viene hablando de este tema. Viene hablando de la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Cuando nosotros conocemos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos
nos da su Espíritu. El Espíritu Santo tiene el trabajo en nosotros, o uno de los trabajos del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces, si nosotros somos conscientes de cómo actúa el Espíritu Santo, hacia dónde quiere dirigirnos el Espíritu Santo, será mucho más fácil poder actuar en sintonía, consecuentemente, con el Espíritu Santo. Pero si nosotros ignoramos al Espíritu Santo, o de pronto no sabemos qué deseos son del Espíritu y qué deseos son de la carne, entonces, a qué nos impulsa, el Espíritu, y a qué nos impulsa la carne, si no tenemos claridad, entonces nosotros vamos constantemente a pecar, a caer en pecados que nos hacen daño a nosotros y hacen daño a las personas que nos rodean. Ahora, el apóstol Pablo viene hablando de ese tema y que hay una lucha entre nuestros impulsos y el Espíritu Santo muchas veces. ¿Por qué razón? Dice Pablo, porque hay una oposición entre sí. El Espíritu Santo, por un lado, quiere guiarte a toda verdad, a hacer lo que es el bien para ti, para las personas, a vivir en obediencia a Dios, pero la carne siempre te va a impulsar a que tú satisfagas tus deseos primeramente, deseos egoístas, sin tener en cuenta el daño que te produces a ti mismo y el daño que le produces a las demás personas. Entonces nuestros deseos carnales, esos deseos carnales nos enfocan a actuar en beneficio de nuestros deseos nada más, sin tomar en cuenta, sin tomar en consideración ni lo que Dios dice, ni el efecto de esas acciones a las personas y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? En el versículo 19 nos ayuda a tener luz acerca de esto, nos da luz acerca del tema. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, es decir, cuando la carne, cuando esos deseos de los que está hablando el apóstol Pedro, dice, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos egoístas te buscan controlar tu vida para llevarte a que hagas las siguientes acciones, para que caigas en los siguientes pecados. ¿Cuáles son? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adulterio, la carne te va a llevar a que no te conformes con tu esposo, tu esposa, o a que entres en una relación de adulterio. Es la carne la que te está impulsando a eso, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a ti a que restaures tu matrimonio, a que satisfagas tu necesidad sexual con tu esposa, con tu esposo. Pero la carne te lleva a ti a codiciar, ese deseo te lleva a ti a codiciar a alguien que no es tu cónyuge. Entonces no es Dios, es la carne. Dice, además de la carne, la fornicación, y esta fornicación tiene que ver con toda clase de desorden sexual, pornografía, masturbación, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es el Espíritu Santo, son tus deseos que te enfocan, quieren proponerte a que te enredes en esto para que tengas satisfacción sexual. Pero también la Biblia habla de inmundicia, de laxivia, de idolatría, habla de hechicería, habla de enemistades, habla de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice Pablo, y esta no es toda la lista, dice, y hay cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es ahí donde está la razón, el fundamento de la prohibición. ¿Por qué Pedro dice, abstente, están los deseos en ti, pero no los obedezcas? Porque si tú los obedeces vas a caer en estos pecados. Y cuando caigas en estos pecados, tú mismo vas a ir sacándote, vas a ir alejándote del reino de Dios. Ese es el peligro de obedecer a la carne. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol nos da mucha más claridad acerca de este tema, acerca de los deseos carnales.
El apóstol dice en el capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 19, lo que son las obras de la carne, seguidamente a las obras de la carne, en el versículo 22, el apóstol habla de cuáles son los frutos del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todas aquellas cosas, todas aquellas acciones que nos llevan a vivir en este estado de vida, dice, debemos pensar en eso. Eso es lo que busca el Espíritu, que usted y yo podamos vivir una clase de vida de esa manera. Pero la carne quiere que viva satisfaciendo los deseos. Ahora, esta satisfacción, esto no comienza en el acto, sino que esto comienza es en el pensamiento. Las obras de la carne, el vivir en la carne, comienza en el pensamiento. Cuando la palabra de Dios no es la que está morando en ti. Cuando lo que está en tu mente no es la palabra de Dios. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que ves, mucho cuidado con lo que escuchas, mucho cuidado en tus conversaciones, porque esa es una manera de alimentar tu vida. Te alimenta, tu mente se alimenta de todo lo que tú ves, de todo lo que tú escuchas. Entonces, con eso, si nosotros no ponemos un filtro en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, nuestra mente se va a llenar de información y de imágenes que estimulan los deseos de la carne. Por eso nosotros debemos tener una disciplina acerca de qué tipo de cosas debemos ver, qué tipo de cosas debemos escuchar, qué tipo de cosas debemos meditar, porque se nos manda a los creyentes a que meditemos en la palabra de Dios, no que meditemos en otras cosas, que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, dice la Biblia. Entonces, el que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice la palabra, es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El apóstol Pablo dice, los que piensan en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, los designios, cuál es el objetivo final hacia dónde nos lleva la carne, en qué terminarán los deseos de la carne, pensar en las obras de la carne. Dice la Biblia, eso es enemistad contra Dios. Los designios de la carne, todo lo que trama la carne es enemistad para con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que quieren vivir según la carne, obedeciendo a los impulsos carnales, no pueden agradar a Dios. Todos tenemos esa lucha, mi querido. Todos tenemos esa lucha. Porque hay unos creyentes que tienen victoria y hay otros creyentes que con mucha frecuencia viven cayendo en estos pecados. Viven cayendo en las obras de la carne. ¿Por qué? Bueno, yo he encontrado que hay por lo menos tres cosas que estos creyentes han dejado de hacer. Número uno, rendir sus vidas, no solamente en una oración en la mañana, rendir sus vidas a cada momento a la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, ayúdame. Esa debe ser la oración que cada 5 o 10 minutos los creyentes debiéramos hacer, dependiendo de la lucha que tenemos. Cuando identifiquemos una lucha con nuestros deseos en nuestra carne, en nuestro interior, nosotros debemos clamar al Espíritu Santo, porque no estamos obligados a obedecer. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos de los deseos, pero ahora que tenemos al Señor, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo dice, ya no tenemos que obedecer a la carne, tenemos que morir a la carne. Ahora, creo que una de las cosas que han dejado de hacer aquellos creyentes que caen ante las obras de la carne es que han dejado de rendir sus vidas diariamente al Espíritu Santo.
La rendición no es solamente una confesión o una oración. La rendición, escúcheme, la rendición es entregar al Señor, a la dirección, al control del Espíritu Santo, aquellas áreas de nuestra vida que son nuestra debilidad. Creo que en segundo lugar, estos creyentes, estas personas, no se niegan a obedecer los impulsos. Cada vez que sienten un impulso lo obedecen. O de pronto no con tanta frecuencia como antes, pero cada vez que, o en algunas ocasiones, cuando la carne les invita a pecar, ellos no dicen no. Ellos pueden decir, están diciendo un no, pero ese no es más un sí que un no. No están dispuestos a negarse a sí mismos. No están dispuestos a hacerlo. Cuando la carne nos invita a pecar, debemos decirle, no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Cristo no va a vivir en mentira, Cristo no va a vivir en chisme, Cristo no va a vivir en idolatría, Cristo no va a vivir en adulterio, Cristo no va a vivir en murmuración, en contienda, en celos. Esa es la confesión, es una lucha constante e interna que tenemos nosotros y que debemos ser conscientes a cada momento de nuestras vidas. Y creo que también lo que han dejado de hacer estos creyentes es meditar en la palabra de Dios. Creo que están llenando su mente con imágenes, con información, han estado viendo y han estado escuchando, y no solamente viendo y escuchando, sino que eso que ven, eso que escuchan, es en lo que meditan. Y usted y yo como hijos de Dios se nos ha mandado a que meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. El Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí le di 3 pautas prácticas para que usted pueda vencer los deseos de la carne. ¿Cuáles son, pastor? Ríndase a cada instante, a cada momento. Ríndase al control, al dominio, a la dirección del Espíritu Santo. Número 2, niéguese de obedecer esos deseos. Dígale, no voy a obedecer, porque Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y número 3, medite en la palabra de Dios. Si usted medita en la palabra de Dios, dijo alguien que la palabra de Dios en la mente es un repelente de los malos pensamientos. La palabra de Dios en el corazón es un repelente para los malos deseos. Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestras vidas en este día. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10 que nosotros donde quiera que vayamos debemos ir llevando en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida del Señor Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Dice, por donde quiera que vamos, dice Pablo, vamos manifestando la muerte del Señor Jesús, para que la vida del Señor Jesús también se manifieste. No sé con qué tipo de deseos usted está luchando, con qué tipo de impulsos pecaminosos ha estado luchando hasta este momento. Pero yo te invito a que hagas 3 cosas. Ríndete al Espíritu Santo. 2, niégate a obedecer esos deseos. 3, medita en la palabra de Dios. Te puedo asegurar que tendrás victoria en este día, porque Dios no te llamó para que seas un derrotado. Dios te llamó para que seas más que vencedor en Él. Tú eres más que vencedor en el Señor Jesús. Pero para eso tienes que actuar como un vencedor. Yo quiero orar por todos aquellos que dicen, pastor, yo acepto el reto de abstenerme en este día de obedecer esos impulsos carnales. Quiero que oremos en esta mañana y que hagamos un compromiso con Dios. Yo sé que Dios le está guiando a la madurez. Sé que muchas cosas maravillosas van a suceder en su vida una vez que usted vaya creciendo espiritualmente, pero hay que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio, el precio de morir, de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos has dado. Gracias por esta enseñanza que nos has dado.
Gracias porque tú quieres que nosotros seamos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has dispuesto la sangre de Jesús, has dispuesto tu palabra santa y has dispuesto al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser santos. Oro por todo aquel, Señor, que asume este reto en esta mañana y que dice: yo acepto el reto de Dios. Yo hoy voy a abstenerme, voy a concentrarme, voy a enfocarme a no obedecer. Voy a identificar los deseos carnales que han estado doblegando mi vida hasta este momento y me voy a proponer en este día a vencerlos en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por ellos en esta mañana, para que tu presencia les fortalezca. Oro para que tu Espíritu les ayude. Oro, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que aliento, para que socorro divino, Padre, aleluya, fluyan en su vida, para que tú, Dios mío, les des victoria en este día. En el nombre de Jesús, oro para que ellos, Señor amado, experimenten la vida de Dios, Padre, la vida de Dios, porque tú has prometido, Señor, que si llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, también la vida del Señor Jesús se manifestará en nuestros cuerpos mortales, Señor. Y esa vida se va a manifestar trayendo ánimo, trayendo restauración, pero también trayendo salud a aquellos que han estado enfermos, trayendo, Señor, liberación a aquellos que han estado en cautividad, trayendo, Señor amado, aleluya, puertas abiertas y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que tú bendigas a tu iglesia, bendice a tus hijos en este día con fortaleza espiritual. Tú has dicho en tu palabra, Padre, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Así que yo declaro en esta mañana que este pueblo es más que vencedor. Esta es una generación, Señor, una generación distinta, una generación de hombres y mujeres, Padre, que hacen la diferencia. Y cuando ellos lo hagan, Señor, ese testimonio que ellos den va a llevar gloria a tu nombre en medio de sus amigos, en medio de sus familiares, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, mis amados. Y recuerde que este es un reto que debemos nosotros asumir y enfrentar a la altura, con dignidad. Usted y yo somos hijos de Dios. Y el pecado no es más poderoso que la sangre de Jesús. El pecado no es más poderoso que el Espíritu Santo. El pecado no es más poderoso. Escuche, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Usted puede hacerlo, usted puede vencer. Usted puede ser un vencedor. Usted puede tener victoria en el nombre de Jesús. ¿Oyó? Porque el Señor lo ha determinado así, que usted sea más que vencedor en medio de toda lucha y de toda angustia, de toda necesidad, de todo conflicto interno. Usted es más que vencedor. Así que viva hoy como un vencedor en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga grandemente.